Mi corazón y ser tienen memorias de tiempos muy antiguos que la humanidad terrestre olvidó. Por esto, vengo acompañada de fuerzas y profecías que despiertan mi conciencia, conduciéndola al corazón de la vida. ¿Qué tal? Buenas tardes, amables oyentes. Otra tarde maravillosa, y me gusta agradecer cuando ocurre esta belleza de tiempo, porque generalmente el ser humano tiene la costumbre de valorar las cosas cuando faltan, y cuando están parecen obvias, mas quiero tenerlo presente. Bueno, para los nuevos que puedan estar, nos gusta recordarles las características de nuestro programa. Nuestro programa está dedicado a compartir conocimientos e información para el despertar y el cambio de la humanidad. Y para ello es menester hablar de distintos temas, como por ejemplo alimentación, ciencia, espíritu, profecías, siembra, salud, historia, etcétera. Vamos a desarrollar estos temas a lo largo de nuestros programas, y con mi amigo y hermano Alejo, que los dejo en este momento en su compañía, vamos a transitar este camino. Gracias, Aníbal, por los saludos, por la bienvenida a los oyentes. Así es, estamos aquí contentos nuevamente de poder compartirles todo este conocimiento, todo esto que estamos aprendiendo, que de a poquito vamos aplicando en nuestras vidas, que eso es lo importante, ese es el propósito, al fin y al cabo, por el cual nosotros estamos entregando esta información y de a poquito comprendiéndola, aplicándola, llevándola como una bandera, como esa necesidad de seguir en esta vida aprendiendo, porque de eso se trata. Hay que seguir aprendiendo, hay que seguir sumando conocimientos, hay que hacerse humildes y hay que compartirlo, porque también eso es algo que tenemos que empezar a practicar, compartir el conocimiento que recibimos. Por eso este programa Nuevo Ser, como bien les contaba Aníbal, tiene un sinnúmero de temáticas de diferentes tipos, pero que están interrelacionadas, están concatenadas, porque al fin y al cabo todos estos conocimientos son para el espíritu, y a uno lo van nutriendo, lo van guiando, le van marcando la senda recta hacia la verdad, hacia el conocimiento de quiénes somos nosotros, como seres, como espíritus, y que vivimos en un planeta vivo, que es nuestra nave, que surca los universos, que surca toda la creación, y por eso es importante tener en cuenta todo ese conocimiento que de a poquito va llegando a nuestros 5 sentidos, y ahora en este momento, a través del sentido de la escucha, ustedes nos pueden recibir esta información, nos pueden escuchar y estar acá con nosotros conectados, sincronizados. Aníbal, adelante. Muy bien. El programa de hoy lo titulamos El Hombre Nuevo. Y el hombre nuevo, como hemos comentado y reitero, es producto de que existió y aún existe, lamentablemente en la mayoría de la humanidad, ese hombre viejo. El hombre nuevo es aquel que va a tener esa inquietud, esas famosas preguntas, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago de mi vida y hacia dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? Preguntas que el buscador se hace básicamente. Y
en esas preguntas aparece toda una información que en este tiempo tenemos el privilegio de disfrutar y de contener para poder a su vez transmitir. Recibimos ese regalo y ese regalo hay que compartirlo, hay que entregarlo. Como algún día seguramente varios de ustedes lo harán. Ese hombre nuevo, por ejemplo, para recordar lo que al principio comenté acerca de cómo se compone el programa, tendrá que tener una alimentación. Hablábamos de alimentación. Esa alimentación que hoy es consumir, deberá empezar a pulirse, a corregirse, quizás inclusive hasta volver a nuestros ancestros, porque esta industrialización nos ha llevado a una transgenización y a un montón de factores que la mayoría conocemos en mayor o menor medida. Y tenemos que pensar que no es lo mismo nutrirse que alimentarse. Y esa alimentación también está dada no solamente en lo que se ingiere, sino en lo que se recibe a través de los 5 sentidos, como decía Alejo. Los 5 sentidos que nos permite enriquecer a nuestro espíritu, que es quien viene a aprender a este proceso. Nuestro cuerpo es el vehículo a través del cual él aprende, y los sentidos son las ventanas que le permiten conocer, percibir, quintaesenciar toda la experiencia que se va viviendo. También ese hombre nuevo tiene que entender que existe otra ciencia aparte de la ciencia de la Tierra, que lamentablemente se separó de todo lo que es espiritual. O se es religioso o se es científico, y las dos no cuajan. Y justamente este nuevo tiempo nos lleva a esa integración, a saber que existe una ciencia espiritual, una simbolociencia, a que en realidad tenemos que entender, y la ciencia de la Tierra tiene que tener la suficiente humildad para entender que cosas que no sabe y no entiende, no puede a veces inventar teorías que lo único que hacen a veces es confundir. Hay toda una información maravillosa al respecto. Continuamos. Profecías. Las profecías son esa información maravillosa que los seres de las estrellas durante milenios han distribuido en distintos momentos y en distintas partes de la Tierra, para que luego, con ese plan perfecto que el Padre tiene diseñado para este tiempo, haya llegado una conciencia que permitió integrar, conocer y descubrir esa cantidad de piezas que se fueron distribuyendo a lo largo del tiempo, que como un gran puzzle hoy empiezan a armarse, a entenderse, a comprender. Y esa información, recuerdo que profecía quiere decir revelación, se está revelando en este tiempo para que el ser humano pueda entender cómo es el proceso que va a tener que vivir, que va a ser doloroso, pero fundamentalmente tiene un final feliz, un final pleno, un final de vida, una esperanza que nos enriquece y nos fortalece para transitar este proceso, libres de angustias, de incertidumbres, de miedos que constantemente se están generando en la sociedad. Continuemos, la siembra. Vamos justamente también a hablar sobre ese tema, como decía, en el transcurrir de los programas, porque volver a la tierra es lo que nos indica las profecías y toda esta información. Tengo oportunidad, como lo tendrán muchos aquí en
en Andalgalá, de conectarse con gente mayor, con gente que me expresa cómo era la vida hace 60 o 70 años en este maravilloso lugar. Y existía toda una cultura de la finca, de los procesos que realmente enriquecen a la agricultura, de todo lo que se ha desarrollado, porque los canales que uno ve hoy y que disfruta son producto de trabajo de hace 100 años. Entonces, y que se fue perdiendo en el tiempo. Y que lamentablemente hoy, como se recibe un dinero fácil, se va al supermercado y ya está. Y ahí está resuelto el tema de alimentación. Y lamentablemente no va a ser así en un tiempo no muy lejano, en el cual ya lo estamos viendo, lo complejo que se hace acceder a las necesidades alimenticias con los recursos que se van teniendo. Por lo tanto, volver a esa cultura va a ser una de las tareas y de lo que vamos a seguramente tratar en alguno de los siguientes programas. Entonces, continuando, tenemos la salud. La salud también es un tema más que tratado en los medios, sobre todo alternativos, que realmente con la inconsciencia a lo que nos fue llevando el sistema, la solución se encuentra generalmente en una pastilla, cuando en realidad también está comprobado científicamente ya a esta altura que más del 90% de las enfermedades son psicosomáticas. En definitiva, al explicarnos esto, nos están diciendo que el nivel de inconsciencia nos lleva a ese grado de enfermedad. Y por lo tanto, en esa inconsciencia se pretende resolver generalmente los síntomas y no las causas a través de una pastilla. Y seguimos durmiendo. Por eso también el programa está justamente dedicado para el despertar y el cambio de la humanidad. Justamente despertar de ese sueño en que nos han inducido y en definitiva lograr ser uno, ser ese hombre nuevo. Excelente, Aníbal. La verdad que muchas gracias por ahondar en esa mecánica de aprendizaje que este programa de a poquito, paso a paso, vamos a ir entregando. Vamos a hablar de todos esos temas de los cuales Aníbal estuvo ahí dando un desarrollo muy claro, muy complejo y entendible también al mismo tiempo, de cómo el hombre tiene que aprender, tiene que desaprender todas esas cosas, esos conocimientos que lo hacen muy sabio o conocedor para el mundo, pero para el planeta y las leyes del planeta y las leyes de la vida y del espíritu sabe poco y nada, porque no sabe aplicar ese conocimiento en su vida cotidiana, o le falta tal vez tener una buena relación con sus congéneres y poder de esa manera tener una unión entre las personas, porque también el programa y la profecía en sí también hablan de eso, de una unión, de unirnos entre nosotros, porque así el sistema, así la rebelión a la vida, así esa fuerza oscura que está en las mentes de las personas que están metidas en el mundo, tienen un propósito muy desligado a la vida real, que realmente el hombre tiene que aprender a vivir, aprender a encarnar, tiene que hacerse humilde, tiene que desaprender eso que no le está sirviendo, que de a poco lo va matando, lo va desconectando, lo hace más inconsciente, y de a poquito va perdiendo esa vida que una vez tuvo de niño cuando fue creado en el vientre de su madre y cuando nació y fue creciendo de a poquito, y que en esos momentos ese niño o niña no tenían esas condiciones, ese condicionamiento que el mundo, el sistema le va haciendo de a poquito, que va machacando, que va deformando o formando el pensamiento según un ideal falso de confort o de vida que al cual estamos acostumbrados y que también nosotros de a poquito vamos cambiando.
porque acá, como con Aníbal y mucha gente que conocemos, también de a poquito estamos haciendo este cambio. No se da de un día para el otro, esto es una mecánica paso a paso, de ser conscientes, de perdonarnos, de perdonar al otro, de aceptar, de comprender, de tener amor, de ser conscientes justamente y de estar atento a la hora de aprender, como así mencionaba Aníbal, de estar atento a esos 5 sentidos, qué información están recibiendo, porque todo lo que entra por esas 5 dimensiones a nosotros nos va a condicionar el pensamiento, y ese pensamiento nos va a hacer crear ideas, y de esas ideas surgen acciones, hechos, y a veces esos hechos pueden estar o no ligados a la ley de la vida. Entonces ahí tenemos que ver y estar atentos a la mecánica de aprendizaje. Entonces, como bien decía Aníbal, el espíritu, como decían los Hopi, todo es espíritu. Los Hopi decían que todo era espíritu, todo tenía una energía consciente que llevaba de aquí para allá a esa materia. Aunque nosotros veamos una piedra, veamos una montaña quieta, vemos los campos que a veces puede ser que en nuestra vista parezca que están quietos, pero en realidad están en movimiento, tienen un espíritu, así como por ejemplo el mar, que está en constante movimiento, nunca se detiene, y al mismo tiempo son ejemplos de cómo el hombre tiene que ser, ¿no? Hay momentos en los que está en paz, tranquilo, y hay momentos en los que tiene que actuar y accionar y estar en movimiento, y de eso justamente también habla la profecía, porque el día de hoy también tenemos que compartirles una profecía. El programa de hoy habla sobre el nuevo hombre. Y este título lo extraímos de una psicografía, de una profecía de Benjamín Solari Parravicini, que es este hombre, este profeta argentino, que ha dejado, muchísimos dibujos y profecías a lo largo del tiempo aquí en Argentina, y que se han dado a conocer en todo el planeta por gente que tiene esa intención de seguir aprendiendo, de buscar la verdad, porque la profecía justamente busca a los hombres que buscan la verdad, y esos hombres obviamente se van a encontrar siempre con la profecía, porque de alguna manera es ese mapa de navegación, es esa brújula que marca ese norte hacia donde nos tenemos que dirigir. Y esta profecía tiene un contenido bastante interesante, bastante importante. Da unas claves precisas de cómo el hombre es y va a ser en un futuro cercano si comprende cuál es su propósito a partir de ahora en adelante. Porque, como contábamos en el programa anterior, el planeta Tierra, el universo, nuestro sistema solar, el Sol, están cambiando. Nuestro Sol está cambiando, sus llamadas solares están cambiando, hay tormentas de conocimiento que nacen del Sol a través de esa luz, y están llegando a la Tierra, están llegando a las células de cada ser viviente, están llegando al hombre, y están pidiendo por un despertar, porque ya el planeta y, como les decía, esta gran galaxia, este gran universo, están entrando en un nuevo tiempo, y el hombre todavía no sabe eso. El hombre todavía no despertó, el hombre todavía sigue durmiendo, y afuera las cosas están cambiando. Entonces el hombre tiene que despertar, abrir la puerta, salir y ver esa luz que lo está llamando, que es esa conciencia, que es esa necesidad de adentro que nace del corazón para poder cambiar, para poder despertar. Y aquí vamos a mostrarles esta psicografía que tiene muchos detalles para compartirles. Aníbal, adelante, si querés, léenos la psicografía, y después, si querés, yo comento un poquito sobre el dibujo. ¿Te parece? Sí, cómo no, Alejo. Les voy a leer el texto, y lo voy a hacer pausadamente porque realmente tiene mucha profundidad, muchas palabras que realmente son necesarias digerirlas de a poco. El hombre nuevo del único mirar mostrará con texturas sin males. El microbio enfermante desaparecerá por ineficaz. El hombre nuevo será de cobriza tez, resultante ello del fundido de razas. Será dueño de fuerza física de 3 hombres del ayer. Enseñará
vehemencia en vehemencia, ponderación en ponderación, belleza en belleza, oración en oración. Será en el libre albedrío y la libre acción. El hombre del único mirar desconocerá el apetito carne, porque él será en nuevo amor. El nuevo amor será paz. Excelente, Aníbal. Fíjense lo que acaba de leer Aníbal, la verdad que da una información precisa, da ejemplo, está contando cómo va a ser ese nuevo hombre, esa nueva humanidad, que va a tener una serie de condiciones las cuales hoy en día no se están viendo en el hombre. Unas condiciones que el hombre va a tener, como les decía, si encarna la profecía, si encarna todos estos conocimientos, si encarna el sentir de un nuevo corazón que trae una nueva dimensión, que no es una creencia, no es ni una religión, no es ni una ciencia, no es ni un conocimiento dogmático, no es algo desligado de la verdad, de la vida y de la simpleza de lo que es la vida. Ese nuevo conocimiento que brota del corazón nace de ahí, porque es desde allí donde la vida nace. El corazón es el que nos da la vida. Aunque no lo creamos, el corazón es de donde nace primero la vida. El dibujo que tiene esta psicografía está mostrando a tres hombres, o sea, está mostrando a una humanidad, a un conjunto de seres, de personas, que tienen una condición física de fortaleza, que tienen una condición física de calma, de atención, de estar conscientes, de estar unidos, de estar en contacto también con el universo, porque por encima de sus cabezas está mostrando a el cielo, al cielo en dorado y en celeste, que simboliza, que entrega la señal de que estamos recibiendo el conocimiento que viene del mismo sol, pero que al mismo tiempo viene de nuestro propio sol interior que está en el corazón. Porque uno de estos hombres que están dibujados en la profecía se está señalando el pecho, y precisamente se está señalando el corazón, y está diciendo: oigan, muchachos, de acá nace la vida, de acá nace la verdad, de acá nace la conciencia, de aquí nace ese nuevo hombre, esa nueva dimensión a la cual tenemos que de a poquito ir entrando. Y es una dimensión palpable, real, no es una creencia, porque es algo que de a poquito, según mi manera de entender las cosas, yo las voy a ir aplicando en mi vida cotidiana. Y son esos hombres y mujeres que comprenden cuáles son sus propósitos individuales y al mismo tiempo grupales. Entienden de sus capacidades individuales, entienden de sus fortalezas, de sus talentos, porque la profecía habla de eso, habla de los talentos. Y que esos talentos no hay que guardarlos ni esconderlos, sino darlos a conocer y multiplicarlos. Multiplicarlos porque así funciona la vida en el universo. En el universo la vida se multiplica, se expande, se recrea, se reproduce, y va creciendo y se va perfeccionando y va siempre aumentándose y llegando cada vez más a una dimensión de luz, a una dimensión más sutil, más consciente, que se acerca y se asemeja a el verbo. Y ese verbo no es la palabra, el verbo es el cúmulo de todos los conocimientos de la vida. Es de donde nace el origen de la creación. Es de donde el Padre Eterno, el espíritu de la creación, en la preexistencia, antes de tener un cuerpo físico, antes de tener una dimensión física palpable en los universos, era una conciencia que empezaba a comprender quién era. Y desde allí comprendió y tomó la dimensión, desde ese verbo, el conocimiento para poder crearse. Crear primero un corazón de 7 dimensiones, un corazón que tenía 7 espíritus. Y esa misma mecánica existe en el hombre, pero el hombre no la conoce, el hombre no sabe, no se le ha enseñado,
No se le ha enseñado porque ese sistema que nos lapida, que vive de nuestra energía, que vive de nuestros recursos naturales, que vive de nuestra inconsciencia, de nuestra división, de nuestras peleas, de nuestras malas vibraciones, de nuestros enojos, etcétera, etcétera, etcétera. Vive de eso. No quiere permitirle al hombre despertar, no le quiere mostrar cuál es el camino porque a través del hombre puede vivir. El hombre es esa pila, es esa energía que le da vida, entre comillas, a esa rebelión. Pero esa rebelión y esa energía oscura, esa inconsciencia que vive en el mundo y en la humanidad, apareció mucho después de su origen de la creación perfecta. Y se despegó de la perfección, se despegó de esas leyes de perfección que crean, que sustentan, que dan vida y continuidad a toda la creación, a toda la existencia, a todos los cuerpos celestes que hay en los universos, a todos los sistemas solares, a los planetas y a sus humanidades. Porque tenemos que sacarnos ya de la cabeza ese pensamiento de que estamos solos en el universo. Porque es fácil, si nosotros tenemos un sol, y la ciencia ya lo sabe, y nosotros también, y los conocimientos ancestrales lo dicen, esas estrellas que vemos en la noche son soles también. Y si acá hay un sol y hay un planeta con humanos como nosotros, quiere decir que en otras partes del universo hay humanos como nosotros, que tienen este mismo conocimiento, pero que lo han aplicado a diferencia de nosotros. Lo han aplicado y han ascendido y han cambiado su aspecto físico inclusive, su manera de comunicarse, su manera de hablar, su manera de hacer, porque una de las condiciones primordiales que tienen esos hombres nuevos es que tienen amor. Y no es un amor bobo, como nos muestran las películas o como nos muestran las canciones románticas. Es un amor que tiene que ver con la verdad y la justicia, con conocer cuál es nuestro propósito y con dejar de lado toda mezquindad, toda división, con dejar de lado todo materialismo, dejar de lado toda pelea y levantar la vista, elevarnos y mirar un horizonte mucho más amplio, mucho más grande, que no nos genere un límite y que el único límite que se le ponga sea la oscuridad, porque a esa oscuridad sí hay que ponerle un límite, tiene que haber un fin para esa oscuridad, porque lo que hace esa oscuridad es hacerle creer al hombre que solamente está en este planeta para nacer, crecer, reproducirse y morir, y no es así. Nuestro espíritu viene de encarnación en encarnación y tiene un aprendizaje muy profundo, muy amplio. Entonces, vamos a dejar este temita, que es muy importante, que es un temón en realidad, para el siguiente bloque, porque vamos a darle todavía mayor profundidad a este conocimiento, a esta psicografía, a este tema que elegimos para el día de hoy. Vamos a darle mayor explicación, mayor sustento para que a ustedes les quede mucho más claro esta información y que de a poco, como les decía, se puede ir aplicando, que al fin y al cabo es lo que nosotros tenemos que tener siempre en claro, es aplicarlo día a día. Ya volvemos. Esta es la canción que canto cada mañana al despertar, para agradecerle al Señor la gentileza de un nuevo día, es decir, de una nueva oportunidad. Porque siempre se puede empezar de nuevo, en una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Y esto es tan cierto como que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz.
Todos nacemos con un ángel de la guarda, pero pocos lo conservamos. Hay quien prefiere un psicoanalista. Todos tenemos una conciencia, pero pocos la escuchamos. Hay quien prefiere la televisión. Todos somos ricos, es decir, hijos de Dios, pero pocos lo sabemos. Perdona, hermano, que yo no entienda que no seas feliz en tan bello planeta, que hayas hecho un cementerio de esta tierra donde está toda la vida, que es una fiesta. Tienes un corazón, un cerebro, un alma, un espíritu. Entonces, ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? En este nuevo día, yo dejaré el espejo y trataré de ser por fin un hombre bueno. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. Ahora mismo le puedes decir basta a la mujer que ya no te gusta, al hombre que ya no amas, al trabajo que odias, a las cosas que te encadenan a la tarjeta de crédito, a los noticieros que te envenenan desde la mañana y desde el helicóptero. Muy bien, aquí estamos de regreso en este hermoso programa de radio que hemos llamado Nuevo Ser. Y bueno, Nuevo Ser. Nuevo Ser es ese nuevo hombre que ha sabido descubrir quién es, hacia dónde va, de dónde vino, cuál es su origen y cuál es su propósito, cuál es su designio espiritual que tiene que descubrir y que de a poco va a ir sabiendo y aprendiendo. Y para darle continuidad a este tema que estábamos de a poquito desarrollando, el hombre nuevo, ese hombre nuevo, tiene que aprender a darle educación, a reeducar esos 5 sentidos, esas 5 puertas, esas 5 ventanas por donde ingresa información, en diferentes dimensiones, con diferentes características, pero que unidas entre sí generan una dimensión, una memoria, un pensamiento que se guarda en la mente y en el espíritu, y que guardado allí después nos da a nosotros esa identidad, y a nosotros nos permite tener pensamientos, organizar esas memorias, esos conocimientos a través del razonamiento, de la razón, pero una razón unida a la comprensión de cómo estoy yo conformado, que tengo un cuerpo físico, que tengo órganos, que tengo sistemas internos, biológicos, que tienen un pensamiento independiente al pensamiento consciente que de alguna manera tengo día a día. Son sistemas que son comandados por una conciencia que está, según la ciencia, alojada en el cerebro, pero que según la profecía, cada célula que conforma cada uno de los tejidos de esos sistemas tiene conciencia propia y trabajan en conjunto como un gran grupo, cúmulo de seres, memoria, espíritus, células, que tienen un propósito, que son conscientes de ese propósito y que hacen un trabajo. Así el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el linfático, el que genera sustancias químicas en el cuerpo que permiten al mismo llevar adelante estos procesos
para poder seguir viviendo y subsistiendo en esta dimensión física en la que estamos. Pero en ese cuerpo físico palpable hay un espíritu que gobierna, que comanda a esas células físicas. Es un espíritu que no podemos ver, pero podemos sentir. Porque es ese espíritu que nosotros sentimos con el corazón cuando sentimos amor, cuando estamos en contacto con la naturaleza, con esos 4 elementos que también tienen vida propia, tienen un espíritu y cada uno tiene un propósito. Y son independientes entre sí, pero se interrelacionan. Si falta uno, los otros 3 no sirven. Entonces trabajan en conjunto. Esos 4 elementos también están internamente en nosotros. Esa tierra es ese cuerpo físico. Ese aire, ese viento es ese aliento que tenemos internamente. Esa agua es nuestra sangre, nuestro sudor. Ese fuego es nuestro espíritu. Es ese corazón, como así Jesús nos mostró, nos señalaba ese corazón que es como un fuego que quema y calcina todo lo que no es vida. Es un fuego que es verdad y justicia, que desarraiga toda esa dimensión oscura en la que el hombre está metido y de a poco le está dando una nueva dimensión de vida que está en la resurrección. Y es una resurrección que se hace aquí y ahora, cada vez que nos hacemos conscientes de ese viejo hombre que es emocional, que es materialista, que es enojón, que es mezquino. Y de a poco vamos soltándole la mano a ese hombre viejo y vamos acercándonos a la dimensión real de un nuevo corazón. Ese nuevo corazón es como un transductor, es como un ser que cohesiona todas las energías de vida que están en el cuerpo, en el espíritu y en todo el planeta Tierra. Aníbal, adelante. Sí, realmente muy jugoso todo lo planteado por vos, Alejo, aclarando este tema de los 5 sentidos. Como comentaba al principio, obviamente los 5 sentidos y la alimentación tienen importancia por justamente lo que comentaba Alejo acerca de que cada célula tiene su inteligencia, tiene su sabiduría y sabe qué es lo que tiene que hacer. Pensemos que nuestra digestión, nuestros procesos intestinales, nuestro corazón como late, ¿quién le da inteligencia y sabiduría para saber, para entender y aplicar en forma precisa lo que debe hacer? Es esa inteligencia la que le llaman espíritu. El espíritu es el que comanda, es el conductor de este vehículo que es el cuerpo. Y algo que realmente, para hacer un aporte más a todo lo que ya dijo Alejo, es la importancia del pensamiento. El pensamiento es anterior a la acción, por lo tanto, es allí donde comienza mi creación. Es allí donde está la causa de mis alegrías o de mis dolores, de mis éxitos y de mis fracasos, de mis acciones de conciencia que me dan vida o de inconsciencia que me la quitan. Ese pensamiento se diferencia de lo que le llaman actividad mental. La actividad mental es ese run run, ese pájaro carpintero, es ese ruido exterior que genera el ruido interior, que constantemente nos distrae, nos atrapa y nos extrae esa energía que cuando uno comienza a estar consciente del famoso aquí y ahora y decide y elige los pensamientos que realmente enriquecen al espíritu, es cuando nos diferenciamos y nos salimos.
Es como ese conductor que elige que su vehículo transite por una ruta asfaltada y no se deja llevar al barro, como si fuera un pantano en el que entra en forma automática si es que no tiene la conciencia de conducir. Si el conductor se distrae, mira para cualquier lado, bueno, el coche va para cualquier lado y así va por el fango. Esa es una gráfica para entender la diferencia entre actividad mental y pensamiento. Alejo. Exactamente, Aníbal. Muy bueno el ejemplo, la explicación de cómo es la mecánica, de cómo trabaja esos pensamientos, cómo nacen y cómo de a poquito el hombre va accionando en base a eso. Y que todo depende de esa conciencia para tomar ese pensamiento y manifestarlo. O sea, darle acción. Porque es la conciencia la que de alguna manera dice, a ver, este pensamiento no va, chum, lo saco. Y entonces de a poquito el corazón, que es el que le envía el pulso primario a esa mente, y la mente ordena, y en ese orden de ese razonamiento, que es basado principalmente de esa verdad y de la conciencia para saber qué es lo que voy a hacer después de eso, ahí yo elijo a qué pensamiento hacerle caso y qué acción voy a llevar adelante en base a eso. Entonces hay una serie de pasos. Corazón pulsa, envía una información al cerebro, el cerebro ordena, y a través de las palabras, si hay que decir algo lo decimos, y a través de nuestras manos, de nuestras piernas, de nuestro cuerpo, generamos alguna acción. Y hay algo importante que hablar de esto, porque vamos a tocar ahí el corazón. Por ejemplo, a nivel científico, la ciencia que por ejemplo, se ha dedicado a hacer trasplantes de corazón, se ha dado cuenta que quitando el corazón de la matriz del pecho, del cuerpo, el corazón sigue latiendo por sí solo. ¿Y cómo se explica eso? Las células del corazón tienen una vida propia, que tienen una especie de independencia, pero están ligados al espíritu individual de cada uno, pero están conectados con la creación entera. Están conectados con ese Dios, con Dios. Porque vamos a decirle, ahí está Dios, que es ese Padre eterno, consciente, que ha creado todo y que se sigue expandiendo a través de nosotros, y nosotros trabajamos con Él, con ese corazón. A través de ese corazón nosotros recibimos esa información. Es allí donde se depositan los mensajes que Él nos envía, y nosotros los recibimos y accionamos. Y entonces nos dejamos guiar por ese pensamiento, esa conciencia. Dios no es una creencia. Dios no es un invento. Él siempre existió. Y siempre va a existir. Y el hombre también va a existir si él se hermana con Él. Se hace hijo de Él y al mismo tiempo comprende cuál es la mecánica de ser creador, de ser padre. Entonces, ¿cómo es eso que las células del corazón laten por sí solas? Sí, así funciona. Porque también el corazón no solamente late y pulsa sangre, sino que tiene células que, según la ciencia, son parecidas a las del cerebro. Son como neuronas, son células neuronales, pero que la potencia electromagnética que envían, según estudios que hicieron la ciencia, creo que son como, no sé si 70 veces mayores que las sinapsis del cerebro. Así que imagínense ahí, hay un datito que tienen para investigar y para ahondar y para aseverar sobre esto que acabo de nombrar. Aníbal, ¿crees que le demos lectura nuevamente a la psicografía y vamos a darle un análisis más profundo y más detallado? ¿Cómo no, Alejo? Ahora la vamos a leer párrafo por párrafo para poder comprender un poco más en profundidad cada concepto. Comienza diciendo: el nuevo hombre, del único mirar, mostrará con textura sin males. Hombre nuevo que tiene un único mirar. ¿Qué puedo aportar desde mi interpretación?
es que el hombre hoy se dice que hay tantas verdades como personas hay, porque cada uno tiene su propia verdad. Esa diversidad de verdades, que realmente no son verdades, sino realidades que cada uno percibe desde su ventanita, con todos sus programas, no es la misma percepción que pueda tener un iraní, un indio, un japonés o un argentino. Son programas totalmente diferentes que dan perspectivas diferentes, y por tanto esa verdad es irreal. No existe esa verdad, esas miles o millones de verdades. La realidad es que existe una verdad que está empezando a surgir momento a momento, palmo a palmo, a través de ese plan, como decíamos, perfecto del Padre. En este tiempo estamos descubriéndolo, y entonces en esa verdad única, perfecta, que nace de cada uno del corazón, cuando uno la descubre en sí mismo, uno va acrecentando la perspectiva de esa verdad única, y entonces desde esa coincidencia que de corazón a corazón vamos logrando, ese es el único mirar del que, entiendo, habla Parravicini, y mostrará con texturas sin males, que justamente hablábamos que las enfermedades tienen un origen en su mayoría psicosomáticas. Al equilibrar esa paz, al lograr esa paz interna, al entender cómo nos va sucediendo cada uno de nosotros cuando vamos aprendiendo, conociendo y descubriendo esta belleza de información, nos va dando ese equilibrio interno que nos lleva a la salud, porque la salud es la condición natural del ser humano. La distorsionamos, la agredimos a través de hechos inconscientes, y cuando comenzamos a ser conscientes de ellos, vamos limpiando y purificando, pluma a pluma, limpiando en forma persistente, sin desesperos, sin frustraciones, vamos corrigiendo y puliendo esa realidad que nos atosigaba o nos hacía sentir incómodos, y llegar a ese punto de armonía, de equilibrio y paz. Excelente explicación, excelente interpretación, porque eso es algo que tenemos que tener ahí siempre presente. Las profecías se deben interpretar para darles la dimensión real, porque ellas se relacionan con nuestra vida y con lo que a nosotros nos está sucediendo en ese despertar que estamos viviendo. El hombre nuevo, del único mirar, mostrará con texturas sin males. Ya no habrá maldad en esa dimensión. Ya no habrá oscuridad. No habrá olvido. Y va a haber un único mirar, dice, porque va a tener una dimensión precisa de los sucesos que se desenvuelven en el contexto en el que vive, en el planeta. Y vas a saber comprender con la conciencia, vas a saber dilucidar ese conocimiento en cada cosa que percibe y ve, porque pone en práctica su conocimiento interior. Y es un nuevo hombre, porque ya no vive ni practica esas formas de pensamiento que tenía ese viejo hombre. ¿Qué dice ese segundo párrafo, Aníbal? ¿Cómo no? El segundo párrafo nos dice: el microbio enfermante desaparecerá por ineficaz. Ya la ciencia ha detectado que en la célula hay lo que le llaman la mitocondria, que se encarga de proporcionar
energía, lo que le llaman energía barata, pero con consecuencias que también, y son muy conocidas hoy por la población en general, generan lo que le llaman radicales libres, que son los desechos de ese proceso. Esos radicales libres generan toda una complicación que sería larga ahora de explicar, pero que en definitiva van contribuyendo a ese deterioro del organismo. Y también, más de uno habrá escuchado, que califican algunos a la vejez como una enfermedad. Y es precisamente así. Como les decía antes, la salud es una condición natural del organismo y se deteriora, aparte de lo que nosotros la agredimos por inconsciencia, como comentábamos, de distintas formas, pensamientos o alimentación, o vaya a saber qué. Del mismo modo, existe interiormente ya una genética implantada que perciben que tampoco es coincidente con toda la inteligencia que el organismo tiene, y que justamente en este nuevo tiempo, nos especifica Solari Parravicini, desaparecerá por ineficaz, porque al adquirir conciencia, al entender cómo funciona y al darle la magnitud del proceso, uno va como disolviendo ese microbio enfermante. Muy, muy impresionante esto, la verdad. Investiguen acerca de la mitocondria, porque hay un conocimiento que nos va a despertar y que nos va a hacer cambiar ese concepto que la ciencia nos ha vendido como que la mitocondria es algo que siempre estuvo ahí en la creación y que en un momento se metió en el cuerpo humano y le ha configurado la genética, le ha cambiado la genética, le ha cambiado la forma de crear energía, de consumir esa energía, como decía Aníbal, con los radicales libres, y que también esa mitocondria tiene un ADN propio, muy diferente al nuestro, y que hay seres en el planeta Tierra que no tienen mitocondria y que siguen vivos y tienen una condición muy diferente de permanencia, de existencia en el planeta. Pero bueno, hay que seguir investigando sobre eso. Y también habla de microbio como todas esas enfermedades que también están, que empiezan a aparecer, que nacen de este sistema, que de a poco se va pudriendo, y que van naciendo estos microbios, estos virus, y que van dañando de a poco a ese hombre y lo van deteriorando y le van haciendo pensar, le hacen creer también, porque esto va de la mano también de los medios de comunicación, que es natural que haya virus, que es normal y que el hombre de a poquito tiene que ir sometiéndose a muchos estudios y a ligarse directamente de forma inconsciente a la salud y a la farmacia, sin investigar realmente qué son esos virus, esos microbios, esas enfermedades que nacen, que antes no existían, y que la inconsciencia, el hombre inconsciente, así como pasó con Colón cuando vino a estas tierras, trajo muchísimas enfermedades, pero principalmente trajo un pensamiento totalmente desquiciado, totalmente inconsciente, muy oscuro, y que trajo básicamente la idea de tomar todo como si fuese su pertenencia, como que lo que nosotros vemos a nuestro alrededor es de nosotros y podemos hacer lo que queramos, y eso no es así. ¿Qué dice el siguiente párrafo, Aníbal? ¿Cómo no? El hombre nuevo será de cobriza tez, resultante de ello del fundido de razas. Esto nos lleva a entender, vamos a hacer algún resumen porque también da cada paso para poder profundizar, pero para que se entienda este párrafo, que nosotros tenemos aquí en el planeta 4 razas: la amarilla, la roja, la negra y la blanca.
está refiriendo el fundido de esas razas. Dará una nueva raza. Hay en el planeta también representadas las 4 humanidades de oro, plata, bronce y hierro. Hay 4 razas matrices que han dado su genética para que surja el humano en la Tierra. La de Leo, Tauro, Acuario y Escorpio. Hay 4 cadenas genéticas. Hay 4 elementos: agua, tierra, aire y fuego. De ese grupo, de esa magnificencia, hay una fusión, hay un crisol que está uniendo todo ello para generar ese nuevo ser humano que poblará el lugar de este vastísimo universo. Por lo tanto, hay un código de la lógica que nos aclara mucho más y que dice: así os digo, aquí en este planeta llamado Tierra, como resultado de múltiples experiencias evolucionarias, se está conformando un nuevo hombre que poblará este lugar del vastísimo universo con los componentes necesarios para su óptimo desarrollo mental y espiritual, que logrará alcanzar nuevos y altos niveles de conciencia en su camino hacia el conocimiento universal de la gran conciencia creadora. Muy hermoso esto que nos está contando Aníbal. Hay una serie de condiciones que tiene el hombre con esas 4 razas matrices, esas 4 humanidades que ya existen en el planeta Tierra y que generan ese crisol de razas, y que aquí en Latinoamérica está muy visto eso porque aquí somos hijos de europeos, tenemos genética de los pueblos originarios, bueno, tenemos una unión muy grande de diferentes orígenes, y eso a nosotros nos da ese fundido de razas que aquí la profecía de Parravicini nos está contando. Y que también la lógica de la lógica, como bien leía Aníbal en el código número 15, y que esta lógica de la lógica es un conocimiento que viene de las estrellas también, es una profecía que está conformada por 49 códigos, que están relacionados también con la bandera de la Huipala, que tiene esos 49 cuadraditos, y que son es el color del arco iris, esa dimensión de esas 7 vibraciones que tiene la luz, que demarcan 7 condiciones diferentes en el hombre, y que son al mismo tiempo esos 7 espíritus que tiene nuestro propio espíritu, que también son conocidos como chakras o logosoles, etcétera, etcétera. Y bueno, de este tema de la lógica vamos a hablar seguramente en un programa o en varios tal vez, porque hay que hablar bien de dónde viene, quién la trajo, cómo se conoció, cómo se dio a conocer y cómo nosotros tenemos que empezar a utilizarla, porque es una herramienta precisa, muy clara, porque nos habla de ese cambio que vamos a ir llevando. Entonces, seguramente en un futuro muy cercano vamos a estar hablando de este tema en particular. Bueno, entonces seguimos con: será dueño de la fuerza física de 3 hombres del ayer. Esa fuerza física seguramente va a estar sostenida por esa condición espiritual, porque recuerdo cuando se comentaba, leyendo aspectos de la vida de Jesús, la fuerza que Jesús tenía de su organismo. No es que va a ser el hombre nuevo, qué sé yo, como si fuese Atlas o cualquier gigantón. No, ese es el sentido. El sentido es la fuerza espiritual que le da al cuerpo esa tonalidad. ¿Cuántas hemos visto practicantes de distintas artes marciales que tienen una fuerza increíble siendo delgados o pequeños, ¿no es cierto? Como para que se dé una idea de esa fuerza.
Excelente, Aníbal, porque bueno, ahí hay un claro ejemplo de cómo manejan, según los conocimientos orientales, el chi, que al fin y al cabo es esa misma energía del espíritu, esa conciencia. Voy a leer el siguiente párrafo, así adelantamos esta partecita. Dice: enseñará vehemencia en vehemencia, ponderación en ponderación, belleza en belleza, oración en oración. O sea que va a enseñar, tiene una necesidad de enseñar. Así como nosotros a ustedes de alguna manera les estamos enseñando y compartiendo este conocimiento, ese nuevo hombre, esa nueva humanidad enseñará y compartirá ese conocimiento para que se aplique y para que todo eso pasado que le trajo muerte y desconexión y conciencia al hombre ya no exista más, sino que exista una nueva dimensión de vida. Vehemencia en vehemencia, traer la dimensión de la conexión entre personas, de ser atentos, conscientes, de tener esa bondad. Ponderación en ponderación, de considerar, de examinar, de tener un examen preciso de las cosas que suceden, de tener esa conciencia, ese análisis, esa investigación. Belleza en belleza, sabrá apreciar la belleza de los demás en sus simples actos de conciencia y sabrá comprender la belleza que tiene uno mismo en su ser porque viene de esa perfección y esa belleza del origen de la creación. Y dice que tendrá oración en oración. Enseñará esa condición de la oración en la oración, porque esa oración es algo que nosotros capaz tenemos mal entendida la mecánica, pero tiene que ver con un diálogo con nuestro propio ser. Como si ese propio ser, así como dice Parravicini, es hablar como un viejo amigo. Entonces vamos a tener total confianza para hablar con nuestro propio ser y nuestro propio espíritu, que está ligado al Padre Eterno, a Dios, y que eso de alguna manera nos da la señal de hacia dónde tenemos que continuar caminando. Continúo con otro párrafo, dice: será el libre albedrío y libre acción. Libre albedrío. Hay que entender cómo funciona la ley. El ser humano no ha sido consciente de ella. En algunos lugares llaman karma y dharma. Hay una aproximación al tema, pero no se lo sabe en profundidad. Ese karma y dharma hay que transformarlo en ley de causa y efecto, siendo consciente que cada una de mis acciones va generando una causa que dará un efecto a futuro. Es la semilla que siembro hoy con mis actitudes dará un fruto mañana que tendré que cosechar. Cuando el ser se transforma en consciente de todo ese mecanismo de la ley, es que podrá realizar y cuidar y ser consciente de sus actos, y a partir de ahí pulirlos, limpiarlos, para que justamente esos frutos que va a tener que cosechar sean realmente satisfactorios. Muy bueno, Aníbal, exactamente. Y después dice el último párrafo: el hombre del único mirar desconocerá el apetito carne, porque él será el nuevo amor será paz. Es un hombre que tiene un único mirar, que tiene una única forma de pensamiento, una única forma de proceder, y que eso es a través de esa conciencia y este conocimiento que es aplicado, que es entendido, que es interpretado, y que al hombre le permite sincronizarse con la profecía, porque la profecía está hablando de un cambio, y si nosotros no cambiamos, nos desincronizamos y estamos destinados a perecer. Entonces, para seguir continuando y comprendiendo cuál es el propósito de esta vida, tenemos que aprender en la profecía. Desconocerá el apetito carne, porque de a poco el hombre va a empezar a dejar de comer carne y de a poco va a dejar de tener esa condición de los placeres de la carne, que no solamente son porque la estamos comiendo, sino porque el humano tiene esa condición carnal de tener placer a través de la carne, de las acciones carnales, de relacionarse entre personas. Y bueno, en las parejas sucede eso también, porque de alguna manera eso a nosotros nos hace vibrar bajo y nos hace tener pensamientos de una dimensión baja. Entonces, a medida en que dejemos de comer carne y dejemos de tener esos pensamientos, el hombre va a tener un pensamiento más elevado, una acción más sutil, y la dimensión de su espíritu va a ser cada vez más liviana, más luminosa. Y dice, porque él será el nuevo amor.
ahí está esa dimensión del amor de la que estábamos hablando. Un nuevo amor, no ese amor bobo y emocionalmente negativo que tiene el mundo como dimensión de amor y que no es la real, no es el amor que debe existir en el universo y que ya existe y que es el mismo que cohesiona todas las cosas en los universos. Y por lo tanto aquí en el planeta Tierra y en las humanidades, que deben trabajar en unión, pero siempre con un mismo propósito hacia la luz. Y al final dice, el nuevo amor será paz. Entonces este nuevo amor va a traer una nueva dimensión de paz en la que se van a empezar a aplicar todos estos conocimientos y estas ciencias ligadas a la verdad, porque nacen del espíritu. Son tecnociencias espirituales. Así que bueno, vamos a ir dándole cierre ya a este tercer programa. Ya estamos pasaditos, unos minutitos, casi 10 minutos pasaditos de las 7 de la tarde. Pero bueno, por algo será. Siempre hay que darle un cierre y una conclusión a todo esto que estamos compartiéndoles para que ustedes se queden con un resumen, con una información comprimida en luz que a ustedes les sirva, que es al fin y al cabo para esto que nosotros estamos aquí compartiéndoles esta información. Muy bien, Alejo. Vamos a pasarle los contactos con los que se pueden comunicar con nosotros. Hay un correo, un mail, que se llama programa.nuevoser@gmail.com. Reitero por las dudas para quien haya ido a buscar su lapicera, programa.nuevoser@gmail.com. El WhatsApp es el 3835 436177. Y en Telegram nos pueden ubicar con el título de Nuevo Ser. Le doy gracias a la vida, a este día maravilloso, a Radio El Algarrobo por darnos este maravilloso espacio para poder conectarnos con todos ustedes, y los esperamos el próximo martes. Gracias, Aníbal. Gracias por recordarnos nuestros medios de comunicación y de contacto para que, como les decíamos, es necesario que nos escriban, que nos comenten cómo se sienten, qué dudas tienen, qué preguntas, qué les gustaría aprender, y así nosotros desarrollarles los temas y compartírselos a ustedes también. Así que, bueno, muy contentos, la verdad. Gracias a Aníbal, gracias a Radio El Algarrobo, gracias a Andalgalá por permitirnos este lugar para poder transmitir este conocimiento a través de este programa que hemos llamado Nuevo Ser. Los saludamos y nos vemos el próximo martes de 18 a 19 horas. Chau, chau. Mi corazón y ser tienen memorias de tiempos muy antiguos que la humanidad terrestre olvidó. Por esto, vengo acompañada de fuerzas y profecías que despiertan mi conciencia, conduciéndola al corazón de la vida. Cuántas cosas diferentes puso Dios en este mundo, y también nos hizo libres de elegir y hallar el rumbo, no perder el equilibrio por lograr lo que uno quiere y caer en un abismo
mismo por no hacer lo que se debe. Y la prueba más difícil que se enfrenta en el camino es sin duda la batalla que se da con uno mismo, y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea, y se suma la mentira para desatar la guerra. Y al final es uno mismo el que ignora la conciencia, el que avanza contra mano sin medir las consecuencias, porque soy mi propio esclavo cuando digo lo que pienso, porque a veces hago daño cuando callo lo que siento, y se pone cuesta arriba y es tan fuerte la tormenta que uno va quedando solo como un faro entre la niebla. Y al final es uno mismo el que ignora la conciencia, el que avanza contra mano sin medir las consecuencias, porque soy mi propio esclavo cuando digo lo que pienso, porque a veces hago daño cuando callo lo que siento, y se pone cuesta arriba y es tan fuerte la tormenta